vamos a explicar el concepto de heredabilidad, ¿vale? En este vídeo vamos a intentar que sea sencillo, a ver si se me da medianamente bien. La heredabilidad es un número que nos dan para intentar cuantificar cuánto depende de los genes y cuánto del ambiente en un rasgo. Es un concepto que a nivel intuitivo nos indicaría completamente lo contrario a lo que estamos midiendo. Bueno, no lo contrario, pero una cosa incorrecta. La intuición nos diría que es el porcentaje de cuánto influyen los genes en el valor medio de una variable, pero esto no es así. Es más bien el grado de variabilidad alrededor de dicha media. No tiene que ver con el número final o de media, sino con la variabilidad. Por ejemplo, podemos tener para una población X una medida de un rasgo que nos vaya a dar 8, 10 y 12. La medida sería 10. En otra población la medida también sería 10, pero puede estar compuesta por valores muchísimo más extremos. En este caso, la varianza de esta muestra es diferente a la varianza de la muestra 1 y las medidas son iguales, ¿vale? El concepto de varianza, no me voy a meter a explicar esto, pero ya sabéis, ¿no? Es una forma de medir la dispersión de los datos, medir la varianza, etcétera. Y es a este concepto a lo que se va a referir la heredabilidad, ¿vale? ¿De acuerdo? No es cuánto influyen los genes en la media, sino cuánto influyen los genes en la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. Yo soy un estudiante de doctorado y me dedico a analizar 3 versiones de un gen y cómo influencian estas versiones la altura de las plantas, por ejemplo, o el coeficiente intelectual, algo todavía más random. Y veo que el gen A pues tienen de media esta altura, el gen B, las que tienen la versión del gen número C, tienen esta altura. Y digo, joder, soy capaz de predecir cuánto de alto va a ser el dato en función de la versión del gen que tengan. ¡Eureka! Pero paralelamente, en el Amazonas, hay otro estudiante de doctorado estudiando exactamente lo mismo que ha predicho alturas diferentes. Y dices, joder, mierda, mi teoría a tomar por el culo. Oh, well, that's awkward. Es incómodo. ¿Vale? ¿Quieres saber cuánto influyen los genes? Necesitas saber en qué ambiente han estado. No va a ser lo mismo. Vamos a ver que en el Amazonas la variabilidad que hay entre esto y esto puede ser mayor que la que hay entre esto y esto, o al revés, ¿vale? Los genes a lo mejor no son tan determinantes como pensábamos, sino que son mucho menos determinantes y dependen más del ambiente, ¿vale? La variabilidad es mucho mayor entre ambientes que entre genes. Aquí vamos a ver que esto, exactamente, imagínate, 98, 100, 102 o 8, 10, 12, al final la varianza es la misma, pero las alturas, los picos que encontramos son totalmente diferentes. La variabilidad es muchísimo mayor entre ambientes que entre genes. A eso es a lo que me refiero. Y entonces, en este tipo de rasgo, el ambiente ejerce una influencia muchísimo mayor que la genética, ¿vale? Aquí la heredabilidad de este rasgo sería mucho menor que en otro tipo de rasgos. ¿Y qué es lo que se vio que estaba sucediendo? Pues un científico que quería estudiar un rasgo, al final no lo puedes estudiar en todos los ambientes. Quiero estudiarlo aquí, en Honolulu, en Albacete. Y a ver, tienes que controlar el ambiente. Y esa forma de diseñar los estudios lo que estaba haciendo es cegarnos a los efectos del ambiente. Estabas creando pues, como un bebé probeta. Solo estabas analizando en unas condiciones determinadas, entonces te impedía ver cómo iba a reaccionar esa versión de ese gen en otro tipo de ambiente. Le estabas dando muchísimo más peso a los genes. Que cuando se les ocurrió esto, claro, los deterministas también decían, joder, pero si estudias el rasgo en ambientes totalmente opuestos, también le das mucho más peso al ambiente. Sí, bueno, pero es que los seres humanos vivimos en ambientes opuestos, vivimos en el Himalaya, vivimos en la Tierra, en la Tierra, el Himalaya también es la Tierra, joder, pobre, vaya gazapo, etcétera. Así somos. Entonces, lo que tenemos que ver es, por ejemplo, si todos los que tenemos la versión C de ese gen siempre somos más altos, pues habría que ver, estudiar en diferentes ambientes, por ejemplo, o habrá casos en los que es al revés, que a lo mejor miramos ese rasgo en otros ambientes y resulta que la versión C son más bajos. ¿Y ahí qué? Entonces habrá veces que el ambiente interactúe con ese genotipo de una manera y a veces produciendo el efecto contrario. Esto es una movida que jamás habríamos visto
si no hubiéramos estudiado ese rasgo en diferentes ambientes, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que quizás técnicamente, matemáticamente, es imposible saber qué hace un gen, pero sí que podemos saber qué hace un gen en un determinado ambiente. Son inseparables. Por ejemplo, vamos a ver números de heredabilidad. Por ejemplo, heredabilidad del número de dedos. Esto no es cuántos números de dedos tienes, no es la media de tener 5 dedos, es en la varianza de estos números. O sea, entre una persona que tiene 5 y otra que tiene 6, ¿por qué esa persona tiene 6? Y vamos a ver que generalmente es por cosas del ambiente, accidentes industriales, etc. Entonces la heredabilidad aquí no influye porque no hay variabilidad. Es un 0%, lo que sería contraintuitivo pensar que el grado de heredabilidad del número de dedos es 0, ¿vale? Por ejemplo, llevar pendientes en 1952. Ningún tío llevaba, todas las tías americanas llevaban. El sexo explica toda esta variabilidad. La heredabilidad de llevar pendientes o no en 1952 es del 100%. Si yo sé que era una chica que vivía en este tal, yo voy a poder predecir con exactitud que llevaba pendientes, ¿vale? Otro ejemplo. Tenemos 2 versiones de un gen y lo estudiamos en 3 ambientes. Podemos encontrarnos lo siguiente, que hay siempre la misma diferencia, la misma variabilidad en el ambiente 1 que en el 2, que en el 3, entre las 2 diferentes versiones de ese gen. ¿Esto qué quiere decir? Que la variabilidad es genética. El H sería de un 100%. En cambio, opción 2, tenemos que toda la variabilidad es en función del ambiente. Los genes entre ellos, los 2 colores, no tienen variabilidad. La genética no influiría, sería una H del 0%, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabes cuánto influye el ambiente en un trait, en un rasgo? Pues depende del gen. ¿Cuánto influye un gen en un rasgo? Pues depende del ambiente, ¿vale? Y a veces vamos a encontrarnos con los efectos dramáticos que decíamos, que según el ambiente pues vamos a tener los efectos opuestos. Por ejemplo, la fenilcetonuria. Esto es la interesante. La fenilcetonuria, ¿qué nos interesa más? ¿Saber si esa persona es de Albacete o de Murcia, o saber si tiene mutado el gen o el enzima, etcétera? Bueno, no me voy a meter en detalles. Pues hombre, obviamente nos interesa más saber si tiene la mutación, porque presumiblemente la heredabilidad es del 100%. Pero, ¿qué pasa si lo que estamos midiendo es el grado que tengan de afectación cerebral las diferentes personas? Vale, pero ¿qué pasa si estamos en una población en la que hacen dieta que no tenga fenilalanina? Que si medimos el grado de afectación cerebral va a ser el mismo en las 2 poblaciones, en los que tienen la mutación que los que no, porque ninguno está tomando fenilalanina. Entonces no podemos ver los efectos de la fenilalanina en esta persona porque no lo estamos estudiando donde hay fenilalanina. ¿Entendéis? No sé si me estoy explicando. En cambio, en una población en la que no hagan dieta, vamos a ver que el daño cerebral en el grupo que tiene la mutación es tremendamente mayor. Imagínate que hemos empezado a estudiar el gen aquí, jamás veríamos diferencias, o al revés, aquí, pues estamos comiéndonos la influencia del ambiente. Es un ejemplo drástico. Otro ejemplo drástico muy muy chulo es con el receptor de serotonina. Hay un alelo de una versión que en teoría predispone a tener más depresión, ¿vale? Una versión buena del receptor y otra mala. Y lo que se vio, la gente que estudió esto, es que solo influía en el número de depresiones, o solo te predisponía a tener más depresión si tenías la versión mala cuando habías tenido una infancia llena de traumas. Cuantos más traumas, más probabilidades, más te predisponía para tener depresión. En cambio, una persona con la versión normal, tener más traumas en la infancia no le predisponía de ninguna manera a tener depresión, ¿vale? Entonces, ¿influye en la depresión este alelo? Bueno, pues depende de tu infancia, ¿vale? En una infancia mala sí, en otra no. Al final, tenemos que quedarnos claro que dejar claro es que cuantos más ambientes estudiemos, más probable es que disminuya la heredabilidad, porque vamos a dejar a ese ambiente ser parte de la variabilidad de los rasgos que encontremos. Y lo que dice este tío es que al final es tan absurdo como preguntar ¿cuánto influye más? ¿Qué influye más? ¿La anchura o la longitud en un rectángulo? Pues son inseparables. Al final, genética y ambiente son inseparables. Al final, bueno, estos hicieron otro estudio también muy muy chulo con otra versión de un gen de la monoamidasa, bueno, de una mierda que se supone que predisponía a la agresividad, ¿vale? Entonces les preguntaban a la edad de 25
bueno, pues como signos de comportamiento antisocial. Indagaban si habían estado involucrados en delitos, en agresiones, problemas con la ley, y veían el porcentaje de comportamiento antisocial en el grupo A con tal versión, con la versión que teóricamente te predisponía a agresividad, por ejemplo, contra la que no. ¿Y qué vieron en la gráfica? Pues que dependía también del número de estresores que tuvieran en la infancia. Esto se ha visto en muchísimas más cosas estudiadas en genética del comportamiento, ¿vale? Por ejemplo, había un receptor de la dopamina que se asociaba a tener menos social attachment, o sea, apego social, ¿no? Pero solamente si tu madre era un poquito zorra, no, si había sido desapegada y fría y no te había proporcionado, no te había arropado, ¿no? Digamos. Luego también había otra enzima que se encarga del metabolismo de carbohidratos, que se supone que estaba relacionada con el coeficiente intelectual, pero solamente si había habido una dieta rica en carbohidratos en un momento determinado de la infancia, como era la lactancia materna. O sea, solamente en esta gente se veía un aumento del coeficiente intelectual en los que tenían esta enzima, solo en los que habían sido dados el pecho, ¿vale? No es la lactancia per se lo que produce el coeficiente intelectual, porque muchas veces los datos de lactancia materna es buena para todo, pero bueno, desde luego que sin lactancia materna jamás habríamos conseguido este efecto, así que técnicamente sí, pero por el porcentaje de carbohidratos, ¿vale? No hablamos de calostro, que tiene más proteínas. Luego, por ejemplo, a veces son grupos de genes, muchísimos, como en el cromosoma Y. Se había visto que en los estudios de la ejecución de problemas matemáticos, de media, los hombres son mucho mejores, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si estudiamos este rasgo en diferentes países con diferentes calidades de vida, donde hay menos diferencias entre sexos en cuanto a oportunidades, en cuanto pues, a libertad de movimiento, de votar, etcétera, y este país, el que menos diferencia tiene entre sexos, sería Islandia, aquí vemos que el porcentaje en matemáticas de gente que hace un poquito mejor, que es un pelín mejor, hacen las chicas. O sea que en verdad los genes no tienen nada que ver en esto, es el ambiente, ¿vale? Entonces, ¿quién es mejor en mates? Pues depende del país. La probabilidad de que yo pueda responder a esta pregunta con certeza, pues depende. Si me dices en Islandia, la probabilidad es que sea un poquito mejor ella que él. Y en cambio, si me dices a lo mejor en el Congo, pues te digo que es más probable que sean los chicos. Y de media, sí, son mejores, pero no es por la cromosoma Y, es por la forma que tenemos de educarlos. Igual que aquí, también se vio que las chicas eran mejor en verbal performing, o sea, en lenguaje oral, y cuando se estudió en estas poblaciones que cada vez se asemejaban más chicas y chicos, se vio que seguían siendo mejores. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco es los genes, que también es el ambiente. No tiene nada que ver con la genética, ¿vale? Bueno, y hay que asegurarse, a veces los genes sí que tienen que decir, sí que intervienen en un rasgo, hay reinos animales en los que un gen puede determinar cierto comportamiento. Lo que tenemos que intentar es discernir si estamos viendo un efecto indirecto o no. Igual que cuando veíamos que la gente más alta se le trata mejor, etcétera. Entonces, si estamos evaluando si te han tratado mal en la infancia, etcétera, pues a lo mejor está asociado a la altura en vez de a, o de qué depende, ¿no? Y bueno, pues eso es todo de momento.